lo cual pues es un privilegio tenerlo aquí con nosotros y poderle Gracias. El privilegio es mío de estar aquí con vosotros una vez más. Estuve el año pasado, repito este año, con un sentimiento de gran honor por poder compartir con vosotros un rato. Y nada, Galicia me enamora y los gallegos también. Así que me siento casi como en casa. Me vais a permitir que me levante porque esto de hablar sentada es una cosa que no he hecho casi nunca. Entonces, mientras el cuerpo lo aguante, yo me voy a poner de pie. Aparte de que el secreto está en que me pongo aquí y que no me siento. No vamos a hablar hoy de qué sé, ni de las rondas, ni de las razas, ni de cosas de estas. Hoy quería compartir con vosotros un trabajo que me parece interesante a la hora de poner en su sitio varias cosas dentro de la sociedad teosófica. Y he titulado esta charla Apuntes sobre la historia del movimiento teosófico, porque realmente son apuntes, no es nada en profundidad, son apuntes para que os vengan ganas después de decir, voy a ver qué más hay, ¿no? Sobre el movimiento teosófico, que no sobre la sociedad teosófica. Así que no es la historia, no vamos a hablar de, pues, y Madame Blavatsky fundó en Nueva York, no sé qué, sí que os lo diré, pero así como de pasada, ¿no? Eso forma parte de la segunda parte de esta charla, que ya será para el año que viene. Pero necesito esto. El movimiento teosófico, ¿por qué le llamo movimiento teosófico? Porque Madame Blavatsky también le llama movimiento teosófico. Describe el movimiento teosófico todo aquel esfuerzo que se ha hecho históricamente desde siempre por alcanzar una libertad individual. Todo cuando el pensamiento ha luchado por ser libre y cuando se han promulgado las ideas espirituales siempre en contraposición del dogmatismo, ahí hay una escalada de evolución moral. Y a eso Madame Blavatsky le llama movimiento teosófico. Vamos a empezar un poco con preliminares y obviamente tengo que hablaros de Madame Blavatsky, que en 1875 funda junto con Olcott y Judge lo que viene a llamarse la Sociedad Teosófica. Esta Sociedad Teosófica quiere ser el agente o instrumento por el cual la influencia del movimiento teosófico quiere llegar o intenta llegar a toda la humanidad. Y el primer objetivo del movimiento y también de la sociedad, por supuesto, pero el primer objetivo del movimiento teosófico es dar lugar a la fraternidad universal basada en la divinidad esencial del ser humano. ¿Por qué le llamamos movimiento? Porque el movimiento es mucho mayor que cualquier sociedad. Incluye y emplea muchos organismos, muchas organizaciones como agentes. A ver si nos vamos a pensar que la sociedad teosófica es la única que está aquí luchando por implantar la fraternidad universal en el mundo. Pues ya estaríamos apañados. ¿Qué pasa con estas organizaciones, estas corporaciones que la vida utiliza para fomentar esta fraternidad universal? Pasa que si llega un punto en el que se fosiliza alguna de ellas, si llega un momento en el que se entra en dogmas, o bien el propósito original queda traicionado, el espíritu de la teosofía ya no puede pasar a través de él, y entonces deja de ser útil. Uno de los fundadores, Judge, dice que el movimiento teosófico es moral, es ético, es espiritual, es universal y además es invisible, excepto en sus resultados. Y además es continuo. El movimiento teosófico no se para. Luego lo veremos,
desde siempre, este movimiento teosófico que está impulsando la fraternidad universal para que sea un hecho en el mundo. Mientras que una sociedad está formada para el trabajo teosófico y es una organización visible o una máquina para conservar la energía y utilizarla, aunque su dimensión única y amplia no sea fácil de expresar. Así que son dos conceptos distintos. La teosofía podría definirse como una fórmula de la naturaleza y una operación del universo que incluye, por supuesto, la naturaleza del hombre, su origen y su destino, y que abarca mucho más de lo que tanto en Oriente como en Occidente se conoce como yoga, porque incluye además los problemas de la vida práctica cotidiana en toda su amplitud. Por lo tanto, la literatura teosófica contiene solo una presentación muy parcial del esquema cósmico, que se encuentra mucho más allá de la comprensión humana corriente. Hay, sin embargo, unos cuantos hombres muy evolucionados que han penetrado mucho más allá en las profundidades detrás del velo de la naturaleza y por medio de las iniciaciones de los misterios, de los grandes misterios, han llegado a una comprensión mucho mayor de lo que es la teosofía. Estos son en la India los llaman los mahatmas o rishis, y se dice que los de mayor rango han adquirido la sabiduría más sublime y todo el conocimiento que la humanidad puede alcanzar en esta etapa de evolución. Sin embargo, no hay que confundir a estos mahatmas o rishis con los lamas, los yogis, los adeptos menores, los eremitas que mucha gente encuentra en el camino cuando van a India a visitar o a hacer una peregrinación, entre comillas, pero bueno, cuando vamos a la India es un poco como vamos al país cuna, ¿no? A la fuente, y a veces nos podemos encontrarnos a personajes que, bueno, van un poco disfrazados eso de lamas o de no sé qué. No hay que confundir con esos. Los grandes mahatmas, esos que han alcanzado el conocimiento de esa sabiduría máxima dentro de la etapa de la evolución, casi nunca están en el plano físico, han trascendido, ya no necesitan reencarnar y trabajan desde los planos invisibles. Trabajan y siguen trabajando para ayudar a la humanidad, evidentemente, compartiendo su sabiduría espiritual e intelectual. Este ideal teosófico de la fraternidad, mucha gente dice que es una utopía, que es imposible conseguirla, pero no es visionario y no es impracticable, aunque nos vaya a costar muchísimo tiempo y que igual nosotros, no igual, casi seguro que no lo veremos, ¿no? Pero no es imposible, no es impracticable, no está limitado a un esfuerzo filantrópico, ni intelectual, ni económico. A menudo esa es la idea, pero si bien incluye estos tres aspectos, ese ideal de fraternidad implica algo mucho más profundo. La forma de fraternidad que se promueve debe difundirse gradualmente hasta que abarque toda la tierra y debe comenzar con el ejemplo de un cuerpo de personas como nosotros que deseen profundamente beneficiar a la humanidad comunicando ideas que cambien la mentalidad de los hombres, y al cambiar la mentalidad de los hombres, al revés, que cambien el corazón de los hombres, y al cambiar el corazón de los hombres cambiarán la mentalidad de los hombres. Son ideas basadas en la creencia de que este mundo no es una casualidad. Los hombres no somos hijos del azar, que hoy estamos y mañana no estamos, sino que hay una ley y un orden que reinan en la naturaleza. O sea que vivir en unión fraternal es el único camino que tenemos para convertirnos en verdaderos humanos. Porque la fraternidad es la base fundamental sobre la que el universo está construido. Y el hombre es una parte indisoluble de este universo. Por lo tanto, hay que trabajar sobre uno mismo. La fraternidad, la interdependencia como principio universal de la naturaleza, no es un mero sentimiento. Y la teosofía no es un sistema sentimental o emocional, no.
implica ñoñería, sino que es estrictamente científico y al mismo tiempo es religioso y filosófico. El segundo objetivo de la sociedad teosófica es el estudio comparado, pero no el estudio comparado de las religiones, que es lo que se viene diciendo, sino el estudio comparado de la ciencia, filosofía y religión, para llegar a darnos cuenta de que todo está hablando de lo mismo, porque todo es uno. Esa fraternidad es la realidad del futuro. Y si se aplicaran los ideales constructivos de la filosofía, la sabiduría antigua hoy sería una realidad. Bueno, esto era a modo de introducción. Vamos a empezar aquí con nuestro mapa, el mapa que os he dibujado. Hay personas que hacen PowerPoints y filminas y cosas de estas, pero a mí me gusta escribir un poco como a ti, ¿no? Los antiguos. Sí, es la deformación profesional. Bueno, esta segunda parte le llamo el camino del progreso. ¿Por qué? Porque estamos hablando del movimiento teosófico y tal como Madame Blavatsky decía, donde quiera que el pensamiento luche por ser libre y por alcanzar la libertad, donde quiera que promulgue las ideas espirituales en contra del dogmatismo, ahí hay un empuje del movimiento teosófico. Hay un empuje de la evolución moral, que HPB llamaba el movimiento teosófico. Y entonces he querido remontarme en la historia, pero no nos podríamos remontar mucho más allá, pero prefiero empezar en el Renacimiento, en el siglo XVI, que parece que es un momento bueno, tan bueno como cualquier otro, pero como un momento clave para arrancar este análisis que quiero compartir con vosotros, ¿no? Así que este movimiento teosófico se puede simplemente considerar como el camino del progreso espiritual de los seres humanos. Es un camino que llevamos haciendo mucho tiempo, ¿no? Tanto individual como colectivamente. Los esfuerzos constantes de los hombres por actuar siguiendo su aspiración hacia una vida más noble y más elevada, ¿qué pasa? Cuando queremos realmente que nuestra vida sea más noble y más elevada y estamos haciendo esfuerzos por ello, llega un momento en el que topamos con una pared, que es el orden social establecido. Ah, esto no se hace, a esto no se ha hecho nunca, a esto no sé, pero bueno, porque este orden social establecido, que no sabemos exactamente por quién, pero que sí que sabemos, es el que nos pone una barrera. Depende de nosotros el que este empeño siga para adelante o no, en el que rompamos las barreras o no. Fijaros que la religión, que vamos a empezar con ella, le vamos a dar, la religión organizada ofrece una estructura formal, compromiso entre el idealismo y el anhelo de los hombres por una seguridad externa. Los hombres en la Edad Media, que no saben leer, que no saben escribir, que viven sumidos en el dogma, ¿no? La Iglesia es la que les dice tienes que creer esto, tienes que creer aquello, y para ellos eso les da como una seguridad externa. Lo que pasa es que, claro, las iglesias, igual que los gobiernos y los partidos y las sectas, todos son adaptaciones políticas o arreglos oportunos en nombre de lo práctico más que de lo ideal. Y todos ellos, todas estas iglesias y todas estas sectas y gobiernos acaban corrompiéndose y acaba saliendo afuera los defectos humanos, porque los tiempos cambian, porque el cambio es una necesidad, porque la evolución es cambio, porque nada es estático y todo tiene que seguir su curso. Y por lo tanto, tarde o temprano sale a la luz todo aquello que está normalmente escondido, y son las necesidades de la evolución intelectual y moral las que fuerzan esas alteraciones y esos cambios. No se puede parar. Fijaros que en el siglo XVI es el momento de la Reforma Protestante. En 1562 empiezan las guerras de religión,
que menudo fue y cuánta gente murió por eso, bueno, y sigue muriendo por eso, pero bueno, en el momento nos centramos, tened en cuenta que estoy muy centrada en la historia occidental, del mundo occidental, ¿no? Porque en esa época prácticamente para la mente occidental como que no existe Oriente, de momento. No es hasta el siglo XIX que hay un descubrimiento de esa filosofía oriental y de la sabiduría oriental, ¿no? Para no cargarlo. Y de momento, bueno, Marco Polo era el que había ido a China y traía los espaguetis y esas cosas, pero luego entraba poca cosa más de ahí, ¿no? Y bueno, eran esos paganos, esos que hacen cosas raras y tal. Entonces, esa reforma protestante llega un momento en el siglo, pensad que el siglo XVI es el siglo del humanismo, es el siglo de Erasmus, es el siglo de Tomás Moro, la utopía, cuando ya la gente empiezan a decir no, estas sectas, todas estas sectas cristianas a mí no me van, esto no es lo que debería ser, y empiezan a buscar esa libertad de pensamiento y bueno, pues lógicamente tiene que haber una escisión y una reforma protestante, ¿no? Eso para mí forma parte de lo que llamamos el movimiento teosófico más amplio, ¿no? Luego, bueno, en el siglo XVII también hay una explosión o yo diría explosión porque esta reforma y este humanismo abre puertas. Y entonces pensar que hay muchísimos científicos, muchos físicos, químicos que están haciendo experimentos y van avanzando en estos descubrimientos, vamos a llamarle científicos. Al final del siglo XVII, en principios del XVIII, surge una cosa importante que es la masonería. ¿Qué es la masonería? Es un movimiento de personas que están buscando esta libertad de pensamiento. Tienen unos ideales constructivos y una devoción hacia la libertad religiosa. Y eso también cumple su función dentro de todo el movimiento teosófico del que formamos parte, evidentemente. Lo cumplen en el XVIII, lo siguen cumpliendo en el XIX y lo siguen cumpliendo ahora, con ese ideal de fraternidad, de igualdad para todos, ¿no? Ese simbolismo enriquecedor y esa continua defensa de la libertad de pensamiento. Fijaros que en 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos. Les cuesta una guerra. ¿Y qué guerra? Pero la independencia se firma junto con la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre. ¿Y quién los declara? Los declaran los masones, que son los promotores de esa lucha contra el poder establecido. Y muy poco después, en 1789, pasa en Europa, primero en América y después en Europa, la Revolución Francesa, otra declaración de derechos del hombre. Si tenéis oportunidad de ver la Carta de los Derechos del Hombre, os vais a dar cuenta de que es un documento totalmente masónico, con sus columnitas, con su frontispicio, con el gorro frigio, con los símbolos y tal. Ahí hay una mano mucho más elevada, hay una aspiración por poner una piedra más dentro de esta construcción de la fraternidad universal a la que inevitablemente la humanidad está abocada a ir. Es que tenemos que acabar así. Entonces, mientras vayamos en contra de eso, es que no vamos bien, es que hay que trabajar por eso, ¿no? Entonces, esa igualdad de todos los hombres frente a la ley que preconiza la masonería, esos ideales de fraternidad y de no sectarismo, también forman parte de todo este movimiento teosófico y hay que contabilizarlos como tal. Vamos un poco más para acá y en el siglo XVIII se produce la abolición de la esclavitud. Lincoln, que era un masón, por cierto, también, ¿no?, formaba parte de todos esos hombres políticos que ayudan, porque en el siglo XIX hay un montón de gente que está dentro de la política. Todos
los libertadores americanos, pertenecen a la masonería, todos ellos. Por lo tanto, no están luchando por ellos, ni por un bien suyo para sí. Están luchando por la humanidad, por el pueblo. Están luchando por esa libertad de pensamiento, por esa igualdad de las personas, por esa fraternidad universal. Y por eso logran su objetivo. No son rebeliones de voy a pasarlos a todos a cuchillo y me voy a quedar yo como el emperador y aquí todos me van a servir como esclavos y voy a raptar a quien sea y no sé qué, y para mi provecho. No. Hay algo más. Están sirviendo una causa superior y por eso tienen éxito. Fijaros que cuando se produce una opresión religiosa, siempre se logran contra ella cambios que conducen a la liberación humana. Volvemos para allá, los que se sublevan contra la jerarquía católica, ¿con qué acaban? Acaban con el, pero ¿esto qué es? La gracia divina, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué gracia divina ni tiene ni muerto? Aquí, gracia divina, nada. Lo único que hacéis es esclavizarnos a todos y manipularnos a todos y ya está bien y se acabó, ¿no? Y las dos revoluciones están ahí para probarlo. De hecho, la verdadera razón de la Guerra Civil Americana es ese poder divino que se aprobaban algunos para tener el poder de esclavizar. O sea, que la esclavitud de los negros que han traído de África es terrible en Estados Unidos. Y llega un momento en el que dicen basta, ¿no? Bueno, también es verdad que esta autoridad religiosa generalmente no recae en la gente poderosa o que está en el poder, sino que recae en la gente humilde, en la gente más pobre, ¿no? Esa autoridad, la Iglesia se alía con el poder del momento para sacar sus frutos y para obtener beneficios, y a los más humildes les dice, tú cállate y tú cree que yo te digo lo que tienes que creer, y esto es dogma de fe. Y entonces ahí los tienen como un poco así inmovilizados. Entonces, fijaros que desde el Renacimiento ha habido ahí este movimiento anticatólico, digamos. ¿Por qué? Porque la gente empieza a pensar por sí mismos y empieza a pensar, más allá de este dogma, es posible que haya algo, puedo pensar por mí mismo, voy a empezar a explorar. Erasmus, Tomás Moro y la gente de este calibre están abriendo puertas para que la gente sienta esta libertad individual de decir, no tengo por qué creer lo que me está diciendo hay otra manera de hacer, voy a intentar salirme de ahí y ejercer mi libertad, ¿no? Bien, entonces fijaros que todos los hombres dedicados a la causa de la libertad humana en el Renacimiento son anticlericales, no puede ser de otro modo, no pueden seguir a la Iglesia porque eso es dogmatismo. Así que se produce este anticlericalismo en ese momento, de una manera casi instintiva, ¿no? Porque descubren eso, que bueno, hay una opresión y entonces todos los movimientos laicos, fijaros, el liberalismo, luego hay el socialismo cuando aparece en el siglo XIX, todos ellos, el sufragio universal, también la lucha esta de que no señor, ¿por qué no podemos ser todos iguales y votar todos? La lucha de clases, todo eso son movimientos, siempre movimientos laicos. Bueno, que yo sepa, no ha habido ningún sacerdote ahí luchando por la libertad de espíritu y la libertad de las ideas, ¿no? A lo mejor me equivoco y hay alguno, pero no sé. Entonces, todos estos movimientos laicos se han caracterizado en algún momento de su historia por ese anhelo de libertad de pensamiento, de emancipación moral, así como
el anhelo del fin de la servidumbre, tanto económica como política. Y en ese aspecto también ellos representan la corriente creciente del movimiento teosófico, aunque sus fines puedan haber sido un poco distorsionados o un poco equivocados. Ya no entramos en eso. Bueno, así que fijaros que llegamos, perdonad un momentito, llegamos al siglo XIX, en el que todo esto ha ido preparando a esta mente occidental para que sea más flexible, para que esté un poco preparada. Y en el siglo XIX lo que pasa es que hay como una especie de reacción frente al orden establecido, más reacción, porque ya en el siglo XVIII con las revoluciones no está mal, perdón, no está mal lo que pasa, pero perdóname, esto es una cosa. En este siglo XIX hay una explosión no solo de movimiento social, sino de despertar de alguna manera. Fijaros que es un momento en el que se descubre cómo es la máquina de vapor, el tren, los viajes, el teléfono. Hay un gran cambio enorme social de la vida cotidiana, porque los tiempos están muy maduros ya para cambiar, no solo externamente, sino también internamente. Fijaros, en 1859 pasa una cosa, y es que hay un señor que se llama Darwin, que publica su Origen de las especies. Es un científico. Hay dos cosas que pasan en este final del siglo XIX, dos cosas importantes. Una es la aparición del origen de las especies, Darwin y su teoría del evolucionismo. Y la otra es el espiritismo. De Darwin se habla más, y además la influencia de Darwin y de la idea de la evolución todavía sigue hoy, porque los científicos todavía se basan un poco en eso para ir haciendo sus investigaciones y llegar mucho más lejos, ¿no? ¿Por qué es un impacto? Porque hasta entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que las castas políticas y las castas de la Iglesia, desde la Edad Media, han dicho, no, esto es aquí, tú naces, vives y luego te mueres y vas al cielo o al infierno, y se acabó. Y a partir de ahí ya no hay más, ¿no? Entonces Darwin, cuando dice, no señores, no, aquí hay un hilo evolutivo, esto viene de muy lejos, no salimos de la nada, no se acaba aquí, esto sigue. ¿Qué pasa? Que la Iglesia, anatema, y a los que no les conviene, pues también, ¿no? Y entonces es denostado, es criticado. Imaginaros las enseñanzas teológicas de la salvación, tienes que ser bueno para ir al cielo y no sé qué más, de esto al traste con todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque Darwin proporciona un principio integrador para el concepto racionalista de lo que es el progreso, que antes no se admitía. El progreso va junto con el evolucionismo, ¿no? Según dicha teoría, hay que obtener un futuro deseable para la humanidad únicamente impulsando los procesos de crecimiento bajo la ley natural. Es el que está más preparado es el que sobrevive, por lo tanto voy a prepararme para sobrevivir y así continuar de alguna manera, ¿no? Es este proceso de crecimiento que Darwin apoya, y apoya esa idea con investigaciones exhaustivas sobre la historia natural, y es un principio fácil de entender y pronto se ve como una alternativa atractiva a la dependencia de esa gracia divina, que por otra parte es una cuestión totalmente irracional. Así, ¿qué pasa? La respuesta a esta doctrina por parte de los librepensadores es entusiasta e inmediata.
esto es lo que esperábamos, ¿no? Este es un camino que nos va a llevar a investigar algo que nos interesa. La teoría de la evolución ha de servir de fundamento para el empeño humano deliberado por mejorar en todos los campos. Fijaros, esto tiene unas implicaciones sociales y filosóficas interminables. Y además científicas, porque las mentes científicas empiezan ahí a ver qué más hay, y empiezan también a investigar y a buscar. Y entonces van teniendo armas para luchar contra la teología, esa teología dogmática, ¿no? Cualquier teoría materialista en aquel momento es bienvenida. Y la evolución tiene la ventaja de contar con un montón de pruebas científicas que lo demuestran y lo corroboran. Bueno, así que imaginaros la Iglesia, ¿no? Solo que al final es que es tan evidente, cae tan por su propio peso, que incluso los de la Iglesia tienen que admitir que eso es, los que han dicho que no, al final tienen que admitir que, bueno, vale, sí, pues, a ver, será verdad, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que esta teoría de Darwin, por lo tanto, que da al traste con cosas muy rígidas anteriores, es indispensable, produce un impacto tan grande, indispensable, por otra parte, para preparar el campo mental occidental para el concepto de la evolución espiritual. Porque claro, si la vida es evolución, la vida física solo, no, o también hay algo más. Y esto, junto con este movimiento espiritista que viene casi simultáneo, se junta con esta posibilidad de, caramba, a ver si resultará que hay algo más después de la vida física, ¿no? Después de que nos morimos. Entonces, fijaros que las consecuencias del espiritismo probablemente han tenido más influencia que Darwin y sus teorías, incluso hasta hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque inciden en miles de personas, en las mentes de miles de personas, en las que esas rígidas ideas anteriores ya no nos sirven. Están ahí, pero no sirven. Y entonces el espiritismo lo que hace es que con esta presentación de fenómenos psíquicos, con esta afirmación de decir, no, la vida no se acaba cuando te mueres, hay más, porque os lo podemos probar. A la gente esto es un poco de agua, por favor. A la gente esto les abre unas perspectivas de consuelo, además, porque hay mucha aflicción en el momento en el que piensas, bueno, la muerte ya está, ¿no? Realmente es un gran consuelo para ellos. Luego, además, es que el espiritismo tampoco te obliga a creer en nada, ni a afiliarte a ninguna secta. No dicen, tienes que creer en esto para ello, sino que la gente pues va ahí y se aficiona a ello, ¿no? Y luego están esos científicos curiosos, que además del darwinismo y el empirismo, del a ver qué más hay, están a ver qué más hay después de la muerte, a ver, vamos a explorar. Y entonces empieza toda una corriente de científicos que se dedican a explorar todo aquel aspecto, bueno, no me atrevo a llamarle esotérico, pero es igual, invisible, ¿no? Que deriva en un movimiento que llega hasta hoy día, en el que existen institutos de investigación psíquica o neuropsíquica o de los fenómenos parapsicológicos y no sé qué más. Y hay institutos de esos, porque es toda una corriente que llega hasta hoy en día. Entonces, bueno, imaginaros el impacto, ¿no? La función del espiritismo es iconoclasta respecto al dogma, pero es personal para los seguidores. El único problema es ese, es que los seguidores, en lugar de reemplazar las ideas convencionales religiosas
por un criterio propio, lo único que hacen es quitar esas ideas convencionales que han estado creyendo y reemplazarlas por el espiritismo que para ellos lo es todo. Volveremos a eso. Por lo tanto, fijaros que en la última mitad del siglo XIX es una época en la que, por ejemplo, bueno, las viejas ortodoxias se ven desacreditadas y empieza una infinidad de posibilidades de nuevas creencias. Toda esa investigación científica que bulle, ¿no?, aparece en el siglo XIX, incluso abriendo caminos dentro de la ciencia que nunca antes se han planteado. Por lo tanto, la riqueza de investigación y de crecimiento es brutal al final del siglo XIX. Bueno, fijaros en ese vacío ético que deja la fe religiosa, porque ya no sirve, ¿no? Y las contradicciones morales acumuladas por la civilización occidental, las pseudofilosofías basadas en el concepto biológico de la evolución y las interpretaciones freudianas de las emociones, el eslogan rotario de negocio y comercio, todo esto está ahí apareciendo y de alguna manera haciendo mover y empujando a esta mente occidental. Con este trabajo de hoy lo que quiero demostrar es que el movimiento teosófico, tal como lo conciben sus fundadores, se inaugura con una perspectiva clara de las fuerzas históricas que recrean la mente y la sociedad occidental en el siglo XIX y con una previsión de los dilemas y sociales morales con los que la humanidad se va a enfrentar después y se está enfrentando en la actualidad. La Sociedad Teosófica en 1875, cuando se crea, lo que hace es abrir un canal enorme para trabajar en nombre del bienestar general y de la iluminación de la raza humana. No se funda como un culto o como una secta para traer una liberación personal ni un conocimiento especial a los pocos afortunados que aceptaran sus doctrinas. Los fundadores del movimiento teosófico tenían muy poco interés en empezar sociedades o grupos de estudio oculto, porque su principal preocupación era la visión a largo plazo de la evolución humana, con las necesidades espirituales y morales de la raza durante muchas generaciones y durante los siglos futuros. Y aquí estamos. Si es cierto que la teosofía ofrece el conocimiento de las leyes de la evolución humana, entonces el curso del movimiento teosófico y su progreso, así como el carácter de los obstáculos que se nos presentan para avanzar, proporcionan los medios para comprobar que la experiencia práctica es la que da la validez de dichas enseñanzas. Y dicho esto, podemos ahora hablar de algunos conceptos básicos, muy poquitos, de la teosofía acerca de la ley evolutiva, esta que Darwin nos introduce, ¿no? Por lo que respecta a la humanidad, la teosofía enseña un triple esquema evolutivo importante. Es el físico, el intelectual y el espiritual o moral. Y todos ellos van al unísono dentro del ser humano. No dicen las enseñanzas que no puede ser o no conviene desarrollar más uno de los aspectos que el otro. Son tres corrientes evolutivas que van juntas en el ser humano. Si uno se preocupa más de la evolución física pero descuida la evolución espiritual, entonces hay un desequilibrio ahí y vamos mal, ¿no? Y del mismo modo, uno que solo se preocupe del desarrollo espiritual pero descuide la parte física, también vamos mal, porque no hay el equilibrio. Es decir, que la evolución es la evolución del alma, que se desarrolla bajo la ley moral, que es una parte esencial del orden natural. El objetivo ideal hacia el que se dirige lentamente la humanidad, ya lo hemos dicho, es la gran fraternidad,
de todos los seres humanos, en la que al final florecerá cada potencial espiritual. Sin embargo, alcanzar ese objetivo está condicionado al empeño que cada uno de nosotros pongamos en ello, porque la fraternidad se logrará con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros formamos la humanidad, no estamos fuera de ella, formamos el mundo, formamos el universo, y la dirección es hacia allá. Compete, es responsabilidad de cada uno de nosotros el que seamos capaces de hacer de nuestras vidas una luz, un foco de fraternidad, para que todos juntos podamos tener más fuerza para que eso sea verdad un día. Así que está condicionado al empeño puesto en ello, a llegar al conocimiento de la naturaleza del hombre y su destino, y también a los factores de decisión moral que hacen de cada ser humano, de cada uno de nosotros, un agente libre, porque tenemos el libre albedrío y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Cada uno de nosotros, de hecho, elegimos si queremos ser un ángel o un demonio, si queremos convertirnos en un altruista o en un egoísta pensando solamente en nosotros mismos. Tanto para la raza como para el individuo, la teosofía lo que hace es predicar la doctrina de la salvación de las obras, pero estas obras deben conformarse a las necesidades de todos, no a mis necesidades particulares de mi ego. Eso es egoísmo, ¿no? El avance, esa evolución es la doctrina de la salvación de las obras, pero las obras conformadas a las necesidades de todos. Por lo tanto, dominar la teosofía significa estudiar las doctrinas filosóficas que se enseñan en ella y al mismo tiempo aplicarlas de manera práctica en la vida de cada uno, enfocándolo siempre hacia fines sociales mucho más amplios. Es la ley del embudo. Es ¿esto es bueno para todos o solo es bueno para mí? La ley del embudo, en la que el agujero pequeño es para nosotros y el grande es para los demás. Esa es la primera ley de lo que en teosofía se llama el ocultismo, ¿no? Pero bueno, el ocultismo es una palabra muy así, es la vida práctica. ¿Esto me beneficia a mí o beneficia a los demás? Y no hay duda. Si solo me beneficia a mí, no vale. Siempre tiene que beneficiar a los demás. Así que el escenario del ciclo del movimiento teosófico en el siglo XIX, del movimiento teosófico, tiene 3 puntos. Una vez ya iniciada la sociedad teosófica, tiene 3 focos importantes. Hay un foco en Estados Unidos, que es donde se crea la sociedad teosófica, donde se funda en un principio. Está India y está Europa. En Estados Unidos, que es un continente relativamente nuevo, tiene apenas 100 años de vida o poco más, y además que es donde se ha fundado la sociedad teosófica, por lo tanto se aprovecha una energía de renovación, una energía de crecimiento, una energía nueva, ¿no? En la que hay como un movimiento de autorreforma basado en la psicología del conocimiento del alma. Eso se produce en América, en Estados Unidos, donde se ha quedado Judge. Hemos hablado de 3 personas, Blavatsky, Olcott y Judge. Judge es el que se queda en América, Blavatsky y Olcott van a India y después, posteriormente, Blavatsky se va a Europa. Y entonces, ya a finales del siglo, están los 3 focos de la llamada sociedad teosófica. En realidad son 3 focos de luz, 3 faros, un poco para dar empuje a este movimiento que quiere despertar la conciencia espiritual del ser humano.
Judge en Estados Unidos Judge es un abogado y es una persona muy capaz, que además tiene una gran capacidad de hablar, una oratoria y una gran capacidad de convencer. Y él es discípulo directo de Blavatsky, tiene muchos conocimientos y en aquel momento la sección americana es probablemente la más numerosa, llega a tener como 54 ramas en todos los Estados Unidos, que es muchísimo. Luego tenemos India, donde está Olcott, que se queda como presidente allí. Olcott como antigua fuente de religión, sabiduría, y que está despertando después de largos siglos de letargo. Despierta probablemente porque le toca despertar, pero también probablemente porque la irrupción de la sociedad teosófica es un punto clave en aquel momento. La sociedad teosófica lo que hace es intentar valorar toda esa tradición espiritual que está letargada en India y ayudar a que aflore, a que salga, a que la gente de India tome conciencia de esa riqueza espiritual que están teniendo, que tienen tradicionalmente. Pensad que Olcott viaja mucho en India, viaja hasta Ceilán y va recorriendo los sitios donde el budismo tiene sus escuelas. Al budismo le pasaba lo que al cristianismo. Cada maestrillo su librillo, cada centro era una escuela diferente con sus métodos y con sus enseñanzas, y pues el que estaba al frente tenía su manera de hacer distinta de la de los demás. Y entonces Olcott, al viajar y contactar con todos ellos, lo que dice es: no puede ser que están todos trabajando por lo mismo, pero todos son distintos. Entonces vamos a intentar unificarlo, y lo que hace Olcott es escribir el Catecismo Budista, que es un librito pequeñísimo, pero recopila realmente la esencia de lo que es el budismo. Y entonces, con ello, todas esas escuelas budistas lo que hacen es unificar esa enseñanza que es común en todos ellos. Y a partir de ahí, piensen que hay escuelas hoy en día que tienen la foto de Olcott en la entrada, porque Olcott es venerado como uno de los unificadores, digamos. Aunque, bueno, Olcott no se vestía como los budistas y tal, ¿no? Pero el espíritu estaba ahí. Y realmente el trabajo que hizo fue un trabajo grandioso dentro de la religión budista. Y luego está Europa. Hemos dicho que había 3 focos. El tercero es Europa. Cuando Madame Blavatsky sale de India, viene a Europa para escribir su doctrina secreta y ya acabar sus días. Primero va a Alemania, después está en Ostende, en Bélgica, y después recaba en Londres, donde crea la Logia Blavatsky. La Logia Blavatsky, que para ella reúne a su alrededor una serie de discípulos muy allegados, que tienen muchas ganas de dar un paso hacia adelante dentro de este despertar de la conciencia espiritual interna, ¿no? Y ahí tiene esos discípulos, bueno, él crea lo que es la sección esotérica o la sección interna de la sociedad teosófica. Son 3 focos importantes porque son el fermento para que ese pensamiento decimonónico de pronto se abra a unas posibilidades mucho más amplias de evolutivas, no solo físicas, sino también espirituales. Piensen que, bueno, es el momento, ya lo hemos dicho, de la revolución industrial, todo este cambio que se está produciendo no solo externamente, sino internamente. Es el momento en el que esos grandes estadistas de los que hemos hablado antes, estaba Lincoln, estaba Garibaldi en Italia con la lucha por la independencia, estaba Mazzini, estaba John Bright, todos esos que, como hemos dicho, se ponían al servicio de los derechos del hombre. No estaban luchando para ellos mismos, para sí mismos, estaban luchando realmente por la libertad de pensamiento y por la humanidad. Es la época, por lo tanto, de los librepensadores, es la época del agnosticismo,
en la época del altruismo puramente socialista, este altruismo de verdad, y es el momento de romper con las opiniones provincianas e intolerantes que han primado hasta entonces. Es la época de las especulaciones filosóficas, de la revolución estética, de los rechazos al convencionalismo. Es la época de escritores como Dickens, como Eliot, como Balzac, como Tolstoy, como Dostoyevsky. Todos ellos están ayudando al trabajo de este movimiento teosófico porque están todos ellos luchando por el dominio sin restricciones de la conciencia individual, están luchando por una visión más amplia de la vida humana y del deber humano y siempre en oposición a las órdenes dictadas por los superiores, por los dictadores, por los que han estado dictando siempre los cánones de los que en teoría uno no podía salir. Es el momento en el que los académicos empiezan a investigar ese Oriente, empiezan a leer, empiezan a viajar, empiezan a descubrir Oriente, a descubrir las filosofías orientales con su riqueza mística, su riqueza espiritual, y piensen que hasta el siglo XIX, hasta finales del XVIII, bueno, es verdad que en el siglo XVIII existe la primera traducción del Bhagavad Gita, ya en el siglo XVIII, primer pionero en el mundo occidental, traducción del Bhagavad Gita, pero hasta entonces para Occidente solo ha existido Grecia y Roma, no han ido más allá. Grecia y Roma eran los pilares de la filosofía y del conocimiento, pero en el siglo XIX empiezan los viajeros, los escritores que viajan también, es el descubrimiento de Oriente en todos los frentes, ¿no? Los poetas que escriben los poemas orientales, bueno, también está Schopenhauer en el XIX, que hace la primera traducción de los Upanishads, ni siquiera los traduce del sánscrito directamente, él coge una versión persa y traduce esa versión persa al latín, ni siquiera al alemán, pero tenemos la primera traducción de los Upanishads. Entonces, bueno, es este descubrimiento del tesoro inagotable del pensamiento oriental. En 1879, Sir Edwin Arnold traduce La luz de Asia, que es la vida de Buda, y entonces, bueno, esa es una obra que realmente tiene una gran aceptación y produce una gran admiración en los trascendentalistas. Hay algunos pensadores que predicen que el budismo, en alguna forma esotérica, será probablemente la religión del futuro, que lo está siendo. Y bueno, se sueña en aquel momento con una revolución en todo el mundo religioso occidental a través de esa fe oriental, que es así, porque fijaros, ¿no? Miles de occidentalistas se dan cuenta por primera vez que las grandes ideas éticas de Jesús ya las había dicho Buda 2000 años antes, y que se encontraban en sus enseñanzas junto a una filosofía racional totalmente ausente de la tradición cristiana. Y entonces empiezan a multiplicarse ediciones de obras sobre religiones orientales. Max Müller en Alemania escribe los libros sagrados del Este y empieza a apuntar todas estas diferentes religiones y pensamientos que vienen de Oriente. Así que los estudiosos tienen que admitir en algún momento en que en muchos aspectos los sabios orientales no solo son sus iguales, sino que son en mucho sus superiores en materia de conocimiento filosófico. Y por lo tanto, el momento en el que se funda la Sociedad Teosófica es un momento de mucha ebullición, mucha confusión por una parte, pero hay mucho movimiento de ideas y mucha sed de buscar y de descubrir cosas nuevas, ¿no? Fijaros que hasta entonces
Nadie hablaba en Occidente de la reencarnación, o se pensaban que era una cosa de la transmigración de las almas. Estaba mal interpretado, pero porque probablemente habían oído sonar campanas en algún momento. Pero nadie habla del karma en Occidente. Nadie sabe qué es la ley, la ley más grande de este universo. Está completamente ignorada porque hemos tenido hasta desde tiempos inmemoriales ese dogma que no nos ha dejado pensar por nosotros mismos. Luego tenemos la ciencia con esa exaltación del materialismo, que tampoco no se crean. Es un momento de investigación por todas estas corrientes que se abren, pero el materialismo es muy fuerte y cuesta mucho aceptar que pueda haber algo que uno no pueda ver con las manos o con los ojos y no pueda tocar con las manos, ¿no? Entonces, ese es un frente que Madame Blavatsky tiene que lidiar también cuando crea la Sociedad Teosófica. Pero afortunadamente ya no está prohibida la libertad de pensamiento y por lo tanto se pueden escuchar nuevas ideas. Y por lo tanto es un buen momento para que el espiritismo entre con su puerta abierta o su rendija, si queréis, ¿no? Para dar esperanza de que la vida no se acaba aquí y que hay algo más detrás de eso, que es lo que Madame Blavatsky aprovecha, por cierto, porque en el espectro de la mentalidad occidental en aquel momento, Madame Blavatsky no puede irrumpir con su doctrina secreta o con su Isis sin velo o con su teoría de la evolución y todo esto sin que se hubiera estrellado completamente contra el estatus establecido, y lo que hace es aprovechar esas dos corrientes, la de Darwin, que abre la puerta a la idea de la evolución, y sobre todo la idea de los espiritistas que están diciendo hay más vida después, hay algo más. Y entonces Madame Blavatsky aprovecha ese movimiento espiritista y entra por la puerta de atrás. Fijaros que los materialistas están hablando de un mundo, de un universo que está formado por átomos. Llegan hasta aquí, átomos que son como bolas de billar. Eso, llegan hasta aquí y punto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que también hay otros científicos o astrónomos, es la época de Flammarion, por ejemplo, y algunos otros que se atreven a investigar, a considerar la investigación física y satisfacer su curiosidad para ver si hay algo más detrás de esto que los espiritistas están presentando. Así que todos estos serán factores que abren la mente occidental, como hemos dicho, a nuevas perspectivas, provocando que las viejas creencias se cuestionen y haciendo que se busque una doctrina que sintetice toda esta diversidad de experiencias y de conocimientos. Al fundar la Sociedad Teosófica y exponer públicamente la filosofía teosófica, Madame Blavatsky está confirmando que ha llegado la hora de aportar una explicación unificada a todos esos enormes problemas del mundo moderno. La religión que se queda coja, la ciencia con su materialismo y luego el espiritismo, que es el tercer flanco, que ya hemos dicho que ella aprovecha para entrar por la puerta de atrás, pero un poco con el pensamiento de decir, bueno, voy a aprovechar esta rendija que me dejan y luego ya les explicaré de qué va la cosa, porque ella no está de acuerdo con el espiritismo, solo que le sirve para meter ahí las ideas. Y después ya se ocupa ella, porque en el espiritismo, imagínense, al final, en esa época lo que hay es una proliferación de mediums impresionantes, y una proliferación. El espiritismo adolece no doctrina, pero sí de cuerpo filosófico unitario. Es más es muy ácrata, ¿no? Cada uno
no, yo soy el que tengo la verdad, y yo me conecto con este o yo con el otro, y siempre evidentemente son personajes de Napoleón para arriba, ¿no? Nunca es el campesino que está cogiendo las patatas. Y esa proliferación confunde mucho. Entonces, ya cuando Blavatsky ya ha podido fundar esta sociedad teosófica, se ocupa un poco de ellos para hacerles ver que, bueno, el espiritismo tiene un límite, pero que no es el camino, porque el medium es un conductor pasivo y lo que hay que ser es un conductor activo por medio de la voluntad, por medio del desarrollo interno. Pero esto es objeto de otra charla que no vamos a entrar ahora. Entonces, bueno, hemos dicho esto. Así que en medio de la confusión de todos estos elementos rivales, la sociedad teosófica aparece como un meteorito extraño, venido de una fuente invisible y destinado a causar un revuelo mucho más grande de los que hacía suponer sus tímidos comienzos. De hecho, hay un orientalista francés que dice que la teosofía es uno de los 3 movimientos más importantes de la época, y corrobora la predicción de Schopenhauer, que dice que la sociedad teosófica y la teosofía es el acontecimiento más importante del siglo XIX, y además será la introducción de la filosofía religiosa de Oriente en las mentes de Occidente, como así ha sido. Porque fíjense que hoy en día toda la proliferación, desde entonces para acá, ¿cuántas escuelas no han surgido como setas? Escuelas de creencias religiosas, de no sé qué, síganme a mí, la iluminación y el no sé cuántos, todas bebiendo de la fuente de la teosofía, todas bebiendo de esa sabiduría eterna que es Blavatsky la que nos da. Por lo tanto, es una filosofía religiosa, no es una religión, es una filosofía religiosa. Bien, el nuevo orden de las edades estaba al alcance, y lo que pasa es que la sociedad teosófica aporta a Occidente, además de todas esas ideas, una idea no complementaria, sino completamente nueva, que hasta entonces ha estado escondida. Se trata de la existencia real en la Tierra de hombres perfectos, de maestros de vida, de los hermanos mayores de la humanidad. Ya hemos hablado de ellos antes. Aunque muchos, o tal vez la mayoría de estos seres inteligentes viven y trabajan en planos de existencia invisibles para el ojo corriente, no son espíritus en el sentido corriente de la palabra, no son seres supranaturales, son hombres como vosotros y como yo, son superhumanos, son hombres que son el producto natural de la evolución humana, que se han adelantado muchísimo al resto de sus semejantes. Y la teosofía lo que dice es que en determinados periodos cíclicos estos hermanos mayores mandan a mensajeros para darnos una sacudida y hacernos despertar un poco de este letargo en el que de vez en cuando la humanidad está sumida, y bueno, vamos marcando el paso simplemente y vamos haciendo, ¿no? De vez en cuando aparece un mensajero que dice: hey, acordaros de esta sabiduría eterna que tenemos, que es nuestro legado, recordad eso, recordad que nuestro camino es llegar a ser superhumanos, llegar a alcanzar el grado máximo de conocimiento como los hermanos mayores. Estos ayudantes invisibles que forman el muro protector de la humanidad están en aquel momento preparados para compartir una porción de su saber. Madame Blavatsky dice: yo lo único que he hecho es levantar la esquina del velo de todo lo que nos falta por saber, y
lo que levantó es una cosa que no nos podemos comer, pero poco a poco nuestra mente irá siendo capaz de digerir todas esas enseñanzas que no son más que la esquinita del velo, ¿no? Pero por encima de todo, la teosofía lo que enseña es que estos mahatmas, a los que les llamamos los hermanos mayores, no son nada más ni nada menos que lo que cada uno de nosotros podemos llegar a ser con el tiempo, si queremos. Aquí está la clave. Si queremos. Bueno, Madame Blavatsky reta al mundo occidental con un plan formulado en el que se muestra el universo como un cosmos de orden y como una actividad consciente, no como un caos irracional, y muestra que el hombre es y siempre ha sido una parte inseparable del universo, y no un visitante accidental que hoy está y mañana no está. Formamos parte del universo porque somos el universo. Madame Blavatsky demuestra que mientras que la sabiduría arcaica, conservada y transmitida por los guardianes de la raza humana, se halla escondida bajo los símbolos y las alegorías y las leyendas de todo el mundo, sin embargo, secretamente en las escuelas de misterios se enseñaba antes y se sigue enseñando hoy en día para aquellos que saben llamar. Termino. Madame Blavatsky decía que las enseñanzas teosóficas constituyen en esencia una síntesis de principios que funcionan. Decía que al aprender a utilizar esos principios, cualquiera puede alcanzar un conocimiento independiente sobre las leyes de la naturaleza y de las realidades subyacentes de la experiencia humana. Estas palabras, que parecen muy así, simplemente quieren decir el conócete a ti mismo, el aquí y ahora descubre cómo eres para poder cambiar, para poder rectificar aquello que no va con la ley de la armonía del universo, porque formamos parte de este universo y si somos una nota discordante, todo el universo anda cojo. Así que nuestra responsabilidad, como dice Kailas, es aportar ese esfuerzo por transformarnos internamente. Es importante. Todas estas palabras que son muy académicas, son muy intelectuales, quieren decir eso, simplemente. Por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, Madame Blavatsky afirmaba todo eso basándose en la existencia de esos hombres cuyas vidas revelan el dominio de dichos principios, esos hermanos mayores que han llegado al estado de superhumanos, que han alcanzado el conocimiento de todo lo que nos es posible como ser humano alcanzar. No es que yo no estoy preparado, es que mi mente no va para más. Mentira. Todos tenemos la potencialidad dentro de nosotros para alcanzar ese punto sublime de conocimiento, porque si nos conoceremos a nosotros mismos, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Mi padre, perdonad que lo mencione, pero mi padre siempre decía, es cuestión de humor, basta con querer, es cuestión de humor. Tan simple como eso, y tan difícil como eso, porque es una gran responsabilidad la que tenemos. Así que el movimiento teosófico no busca crédulos devotos, no quiere gente que crea a pies juntillas lo que los libros dicen, está buscando estudiantes serios. En teosofía, el que busca hallará muchas cosas sobre las que pensar, pocas en las que creer. Son enseñanzas, es cierto, son conceptos metafísicos que confieren a la filosofía teosófica ese carácter sistemático. Madame Blavatsky presentó esas enseñanzas sin pretender que fueran originales. Nunca dijo, yo os traigo mi enseñanza
yo os digo, porque lo sé, soy yo la que os doy esta enseñanza. Nunca dijo eso. Ella dijo, os estoy transmitiendo la herencia natural de la evolución intelectual y moral de la raza humana. Esto es nuestro patrimonio, y lo habéis olvidado. Escuchad, esto está aquí, ha estado aquí siempre. Abrid los oídos, escuchad, abrid los ojos, mirad, pensad, bucead profundamente en la cueva interna de vuestro corazón para encontrar ahí el punto de unión con esas verdades eternas. Eso es lo que dijo Madame Blavatsky. Y las ofreció no como dogmas, sino como desarrollos metafísicos de principios que se pueden verificar por la experiencia. Se pueden verificar, si queremos. Es cuestión de humor. Una doctrina o una enseñanza como esta no nos invita a creerla, ni a negarla, nos invita a investigarla. Ese es nuestro deber. Buscar, investigar, bucear profundamente en la cueva interna de nuestro corazón para encontrarnos a nosotros mismos y encontrar la fuente de la sabiduría eterna. Básicamente, la teosofía ofrece una panorámica de la vida que debería interesar de manera natural a las personas que creen en las potencialidades inalienables de todo ser humano. Aquellos que sienten la inutilidad tanto del escepticismo científico como de la religión sectaria. Pero por encima de todo, la teosofía debería inspirar a aquellos que estamos cansados del odio, de los conflictos constantes nacidos del miedo y de la ignorancia, entre los hombres y entre las naciones, y que estamos decididos a descubrir, si podemos, una filosofía práctica del alma, un modo de pensar y de actuar que lentamente, pero de una manera segura, ha de cambiar el mundo. Bueno, ahora 3 horas de preguntas. Yo tengo una pregunta. Una pregunta y una reflexión, ¿no? La pregunta es... Espera, que me pongo las gafas, que si no, no te oigo. Eso decía mi hermana. Sí, es que es verdad. La pregunta es... ¿hubiese nacido en Europa el movimiento teosófico? Y la reflexión es... el pensamiento siempre fue libre, a pesar de los humanos. No creo que hubiera nadie que no pensara lo que quisiera. Lo que pasa es que lo malo estaba en decirlo. Claro, claro. Pero yo creo que no fue por casualidad que nació, que se fundó en Estados Unidos. Porque por eso la pregunta, ¿hubiese podido hacer aquí, en Europa? Europa estaba muy anquilosada, a pesar de la Revolución Francesa. Pero no... Mira lo que costó el sufragio universal. Mira lo que en Suiza, hasta hace menos de 100 años, que va, 80 años o así, las mujeres no podían votar. Europa es la vieja Europa, con un corsé muy potente, ¿no? Entonces, sí. Entonces, mira, el movimiento teosófico aprovecha allá donde puede, allí donde hay posibilidades de darle un empujoncito y venga un poquito más. No nos vayamos a creer que la sociedad teosófica va a ser la única, ni es la única, ni mucho menos, ¿no? Y además la sociedad teosófica, igual que todas las sociedades anteriores y, por desgracia, posteriores, en el momento en el que se estigmatice, en el momento en el que pase a ser una cosa dogmática, que ya hay muchos que intentan hacerlo, dejará de ser válida. Porque la libertad de pensamiento es como el agua, busca salida, sí. Aquí hay una piedra,
pues o me la salto o me voy a buscar otro camino. Y eso es así. Y eso es así. Entonces nuestro cometido, en tanto que miembros de la sociedad teosófica, es hacer que esta sociedad siga siendo un canal abierto y no enquistado. Y eso solo depende de nosotros. Porque nosotros, de la misma manera que formamos el universo, formamos la sociedad teosófica. Y se me ha olvidado antes deciros que me gusta mucho estar aquí porque sois el faro de Occidente en la península ibérica. Vuestra rama es una luz que brilla y me gusta mucho participar de ella porque esta luz llega hasta los confines de la península ibérica y os felicito por ello. Aunque levanta ampollas a veces, ¿no? ¿Perdón? Que a veces levanta ampollas, pero bueno. Bueno, pero esto forma parte del movimiento teosófico también, ¿no? Porque cuando una cosa está anquilosada, cuando tienes una costra, ¿qué haces? Lo que haces es sacarla, a ver qué... Sí, sí. Pues eso. Bueno, no sé si he contestado lo que me decís. Quería preguntarte una cosa. Yo veo que hablas mucho de Blavatsky y creo que debes conocer un poco debes tener un conocimiento un poco más profundo que nosotros de la biografía de Blavatsky. Blavatsky, evidentemente, para mis conocimientos, fue un personaje muy controvertido. Tú hablabas de que se adentró en el espiritismo de una forma así un poco civilina, ¿no? Pero bueno, yo tenía el conocimiento o la creencia, corrígeme entonces, si verdaderamente ella se presentaba, de hecho cuando vino aquí a Europa se presentaba como una gran medium y usó el espiritismo y de hecho decía que mucha de su obra era la expresión de sus contactos a través del espiritismo, esa capacidad que ella llegó a desarrollar, que no era muy común a muchas personas, para conectar con seres, ¿no?, que le transmitieron ese conocimiento para poder plasmarlo en los libros como Isis sin velo y la doctrina secreta, etc. Sí. Aparte, bueno, de las famosas, bueno, ya no quiero hablar de las famosas cartas a los Mahamas, que fue lo que prácticamente la expulsaron de la India, que eso no lo comentaste. Sí. No lo he dicho porque si tenemos que hablar de la vida de Blavatsky necesito venir 3 días. Bien, me gustaría que me aclarase porque me llamó la atención de que dijeras eso de que entró como un poco una forma civilina. De hecho, ella ejercía el espiritismo. Sí. Yo creo que tengo la creencia de que ella estaba orgullosa de ejercer el espiritismo como una herramienta de trabajo. No el espiritismo como entendido como tal. A ver, ella era una persona muy peculiar, desde pequeña tenía poderes psíquicos tremendos, ¿no? Tuvo que estar en Tíbet durante una temporada larguísima para aprender a manejar, porque, bueno, ella estaba y sonaban las campanillas y se movían las cosas y todo lo demás por ese gran poder que ella tenía sobre los elementales. No vamos a entrar dentro de la Constitución, lo que son los elementales, todas esas cosas, pero bueno, en los planos invisibles hay entidades, ¿vale? Entonces esas entidades son las que si una persona tiene despierta una capacidad psíquica determinada, esos elementales trabajan a través de eso. Entonces ella insistía mucho en el cuidadín. Existe el medium, por eso decía, el medium pasivo y el medio activo. Esa es la gran diferencia. Generalmente los mediums que existen en el mundo y que han existido, los ha habido muy grandes y muy serios, y luego pues los hay menos serios, que probablemente son los que tienen el chiringuito y lo que sea. No quiero entrar en eso tampoco. Pero el ser que tiene, es la persona que tiene esas capacidades psíquicas que no van más allá de lo que es la constitución de la personalidad, porque todos tenemos esa capacidad latente, que está sin desarrollar, gracias a Dios, pero
los que por H o por B la tienen desarrollada, esos son buenos vehículos para todas esas entidades que están en el mundo, en los mundos invisibles, para poderse manifestar. Y esos son los que siempre dicen: soy Napoleón, o soy pues la duquesa de no sé qué, o soy el valido del rey no sé cuántos. Nunca son personajes cotidianos, ni el carpintero, ni el que está cogiendo patatas. Esas son las entidades que se valen de eso para que las... Un poco en un principio hemos dicho que era para consolar, si queréis, ¿no? Ese desconsuelo de la gente que decía: no puede ser que después de la muerte no haya nada más, ¿no? Y esta gente ha hecho un papel determinado positivo, en el sentido de que ha ayudado a mucha gente a eso. Entonces Blavatsky aprovecha eso. De hecho, cuando el primer encuentro entre Olcott y Blavatsky se produce en unas sesiones espiritistas en Vermont, en una casa de una granja de los hermanos Eddy, que tenían poderes y que, bueno, y la Ouija y no sé qué más, estaban allí, celebraban sesiones espiritistas. Y entonces Madame Blavatsky fue, y Olcott, que trabajaba para un periódico, el director de su periódico le dijo: vaya usted para allá y hágame un resumen de lo que está pasando. Y allí se encontraron los dos. Y muy divertido, porque Madame Blavatsky fumaba, porque era una manera de mantener un poco este psiquismo más o menos atado, ¿no? Y entonces sacó un cigarrillo y Olcott le dijo: ¿quiere fuego? Y le dio fuego. Bueno, fueron las primeras palabras entre ellos dos. Luego estuvieron hablando y Madame Blavatsky le dijo: pues hoy va a pasar esto, esto, esto y esto. Y Olcott le dijo: ¿y usted cómo lo sabe? Dice: pues porque lo voy a provocar yo. Lo voy a provocar yo. Entonces ella, evidentemente que era una medium, pero luego posteriormente hizo la diferencia entre esos mediums que simplemente prestan su vehículo, prestan el vehículo físico, más el psíquico también, para que las entidades se puedan manifestar a través de ese vehículo. Y el medium... y una vez acabada la sesión, estas personas, estos mediums, se despiertan y dicen: ¿qué ha pasado? Porque nos pierden completamente la conciencia, ¿no? Y luego está el medium consciente. El medium como ella, que hay poquísimos de estos, si es que hay alguno más, yo no lo sé, porque además no estoy metida dentro del mundo del espiritismo y por lo tanto no me pregunten muchas cosas técnicas del espiritismo porque no se las podré decir. Pero esto sí que explica Blavatsky, ¿no? Dice: el medium que es consciente lo que hace es ponerse al lado y presta el vehículo, pero no pierde la conciencia, no está constantemente sabiendo lo que está pasando a través de sus vehículos físicos, físico y psíquico, ¿no? Esa es la gran diferencia, y cuando se ha acabado la sesión sabe perfectamente lo que ha estado pasando. Este medium es el medium que tiene dominio de la voluntad, es la voluntad superior. Es el que dice: bueno, yo me pongo a un lado y canalizo, como sea, dejo que mi cuerpo, que mis vehículos sean un canal de la entidad superior, que nunca es superior, nunca es la entidad que está en los mundos invisibles de los planos astrales más cercanos a nosotros, que son los que se comunican generalmente, sino que se convierte en vehículo de esas inteligencias espirituales invisibles que están en planos mucho más elevados y que de otro modo no pueden manifestarse, porque esas entidades o inteligencias espirituales más elevadas son tan sutiles que no pueden pasar a través de los vehículos groseros
que tienen los mediums inconscientes, digamos, los mediums que se quedan dormidos. En cambio, un medium como Madame Blavatsky, que tiene sus vehículos muy depurados, sí que ofrece la posibilidad de que esas entidades superiores puedan manifestarse a través de él, porque precisamente tiene los canales perfectamente abiertos, los canales superiores, que son a través de los cuales se puede manifestar esa entidad espiritual superior, ¿no? Dicen las enseñanzas teosóficas que, bueno, a lo mejor digo algo que molesta, pero que, por ejemplo, no podemos comunicar con nuestros muertos, porque los muertos siguen su camino y van, los cuerpos del cuaternario inferior se van disolviendo y en el momento en el que queda el ego superior no hay conexión con el mundo físico, y entonces llega el momento de desconsuelo, decir, ¿y yo no puedo comunicar con estos seres queridos que para mí han sido tan importantes? Y la teosofía dice sí, a través del corazón, porque el corazón es la puerta de Buddhi, es la puerta que nos comunica con nuestro ego superior, con nuestro yo superior, no con la personalidad, que es el abrigo que nos quitamos cuando nos morimos. Nosotros en realidad no somos este abrigo nos lo quitaremos, seguiremos siendo en ese yo superior, y solo podemos comunicar con ese yo superior desde un vehículo que esté conectado con ese yo superior, no con el plano físico, no con el plano mental, no con el plano emocional. Esos son perecederos y nuestros muertos ya no están ahí, están en el plano superior, y hay posibilidad de conectar con ellos a través del amor, a través del corazón, y ellos con nosotros. Ese es un lazo que nunca se rompe, nunca. ¿Cómo llegamos hasta aquí? No sé si he contestado. Sí, está bien. Es muy interesante, pero ya digo, es la cuestión esta del espiritismo. Bueno, yo desconozco. Sí, lo digo porque es curioso, porque aquí en España, por ejemplo, uno de los padres de la teosofía, Montaigne, tuvo mucho contacto con el espiritismo. Tú lo sabrás. Sí. De hecho, muchísimos miembros de la sociedad teosófica han pasado primero por el campo espiritista, incluso ahora actualmente, ¿no? ¿Puedo hacer una pequeña aportación? Sí. Quiero comentar algo, y es que dentro de lo que es el espiritismo incluyen muchísimas variantes, o sea, con este tipo de actividades psíquicas. O sea, les dice espiritismo y nosotros tenemos el concepto de espiritismo de esto de conectarte con tus muertos y ese tipo de cosas. Pero este no es el espiritismo de los muertos, ¿sí? Estamos hablando de algo mucho más amplio y de otros tipos de manifestaciones psíquicas que tienen que ver con la conexión de pensamiento y otro tipo de manifestaciones que entran de eso, que está catalogado como espiritismo, pero que en sí no es espiritismo, que son otro tipo de variantes de las habilidades psíquicas, ¿sí? Entonces, en este caso, los mediums que conocemos más son estos que se conectan con los disque muertos. Claro. Pero en este caso, Madame Blavatsky tenía otras habilidades psíquicas, aparte de ser medium, que era lo que le facilitaba a ella tener ese tipo de conexiones, que es una conexión que tiene un nivel vibratorio más alto de lo que es el nivel vibratorio de un medium normal. Entonces, o sea, el problema es que dentro del espiritismo metemos espiritismo, todo lo clasificamos todo igual, y esa es la dificultad. Es una forma de decir, claro, yo entiendo perfectamente eso, ¿no? Era una forma digamos, de simplificarlo, ¿no? Ella, desde luego, decía de que mantenía conversaciones, es decir, todo lo que ella plasmó en sus libros es producto de esas comunicaciones que no es de un momento, era de un continuo, ¿no? Y a raíz de esto, pues hoy tenemos ejemplos, por ejemplo, la Rama Ramta, ¿no?
creo que habrás oído hablar de ella, Randa, ¿no? Bueno, en este caso es una señora, bueno, sí señora, por decir, americana, que bueno, que tiene varios distintos libros y bueno, incluso ha creado una corriente filosófica en Estados Unidos que está tratando de, digamos, de aplicarse a otros países, donde dice que todas las enseñanzas que ella vierte en sus libros es a través de una comunicación, ¿no?, con un ser superior, ¿no?, que lo que ella transcribe allí pues no tiene nada que, no es propio de ella, sino que ella es el vehículo que ese ser ha querido manifestar, ¿no?, a la humanidad. Por eso estábamos comentando eso, ¿no? Pero pasa lo mismo con Alice Bailey y la escuela arcana. Alice Bailey en un momento dado le dice a Nieves, oye, yo tengo comunicación directa con Joel Kuhl, el maestro tibetano, y me está dictando una serie de enseñanzas que yo tengo que comunicar al mundo. Voy a abrir mi propia escuela. Y entonces a Nieves le dice, haz lo que tengas que hacer. Y se marcha de la Sociedad Teosófica y abre la escuela arcana. Bueno, hay una literatura sin fin dictada, según ella, por el maestro tibetano. Son enseñanzas que beben de la fuente de la teosofía, no de la Sociedad Teosófica, de la teosofía, de ese conocimiento, de esa herencia de la humanidad que nos transmite Madame Blavatsky. Ella es la que lo da al mundo y luego a partir de ahí cada uno sigue su camino, ¿no? Y le sirve a mucha gente. Entonces, ¿por qué hay que denostar eso? Si sirve a mucha gente. Cada uno sigue su camino. Cada uno encuentra la teosofía que le sirve a cada uno. No hay que decir, no, tú llevas una etiqueta que no es como la mía, yo no quiero nada contigo. Todos somos seres humanos. Todos estamos formamos parte del universo. Todo es lo mismo. Y el que brilla en el fondo de tus ojos es Brahman, que es el que brilla en el fondo de mis ojos, porque somos lo mismo. Entonces, si bajamos a un terreno de separatividad de este estilo, no vamos a ninguna parte. Es lo contrario de la fraternidad. Bueno, claro. Y entonces ya entramos en toda otra... Si hay exclusión, no hay fraternidad. Ya está, ¿no? Sí. Un ejemplo también de eso es lo de un curso de milagros. La psicóloga que escribió eso lo recibió le fueron dictando y ella fue escribiendo y se publicó. No sé si alguien lo conoce, pero está basada en eso. También, una conexión, claro, con seres superiores. Claro. Además, a ver, hay una gran proliferación, de la misma manera que hubo proliferación de mediums en aquel momento. Hay una gran proliferación de cosas de estas. Sí. No quiere decir que todas sean verdad, por lo que entendemos, ¿no? Hay que ir un poco con cuidado, porque en la luz, la voz del silencio dice, cuando traspases el portal y entres en el segundo altar, no altar, sino como esto, vestíbulo, sí. Pasa rapidito, que es el segundo vestíbulo, es el del psiquismo, ¿no? Pasa rapidito porque está lleno de flores, pero debajo de cada flor hay una serpiente enroscada y todo es maya. Entonces es muy difícil calibrar, ¿no? Y bueno, desde luego yo seré la última persona en calibrar quién o quién no tiene conexión directa de verdad, o quién está mirando la serpiente enroscada y la flor y dice, no, esto es lo que es la verdad. No lo sé, porque de todos modos, aunque no fue de verdad, si le sirve a alguien, pues bendito sea. Claro, es cierto. Es que, ¿quiénes somos para decir que esto o aquello es o no es? En el momento en el que hacemos esto, estamos dogmatizando. Yo no soy nadie, no tengo ninguna autoridad para decir que lo que está diciendo esta señora sea verdad o no. Lo dejaré un poco en entredicho para mí misma, ¿no? Y pensaré, bueno, no sé, ¿no? Es que no importa de dónde venga, lo importante es si lo que, como dices,
si lo que dice me funciona. Claro, ahí está, porque ¿quién te dice a ti que no es realmente un destello de Woody, de la intuición, que es la conexión con el ego superior? ¿Qué sabemos? ¿Quiénes somos nosotros para decir y juzgar y sentenciar, ¿no? Ni mucho menos. Yo, lo único que me interesa es entenderme a mí mismo. Y en esta vida, ¿no? Que ya tengo bastante. Es lo que nos cuesta. ¿Cómo voy a meterme en berenjenales de otros si conmigo ya tengo bastante? Así es. Bueno, perdonad. No es un mitin esto, ¿eh? Sí, claro, la personalidad siempre es la que nos engaña tanto, ¿no? Por eso hay que estar muy alertas en eso y observarnos. Y para eso, bueno, aquí tenéis un buen... Había que sacar la vara que nos da. Pero está bien de vez en cuando. Está muy bien, sí. Siendo lo malo, hay que aprovecharlo. No, pero... Mientras te valga, después ya lo tirarás. Claro, ahí está. Pero mira, es aquello de que él lo decía a veces en esto, nadie es tu amigo, nadie es tu enemigo, todos son tus maestros. Incluso el que te pisa el callo, el que te hace más daño, ese es el que te da más oportunidades de observarte y decir, ¿por qué me ha molestado tanto lo que ha hecho o lo que ha dicho? ¿Por qué? ¿No? Y si rascas un poco, anda lo que encontramos. Y ahí es una oportunidad tremenda para trabajarnos y crecer un poco, ¿no? Así que, bueno, A pico y pala. a ti que para. Eso La silla. Muy bien. ¿Más cosas? ¿Preguntas, dudas? ¿Hacemos la entrega de los diplomas y todo esto a Ángeles y a Aniceta? ¿Sí? Sí, voy a tener el inmensísimo honor de